Este programa es presentado por Grupo Empresarial Nora Ruotti, con los auspicios de Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Estudio Nora Ruotti y Asociados, Asesoría Empresarial Integral, Paraguay TV HD. Buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, el derecho laboral y su relación con el derecho tributario. Porque a veces podemos redactar un buen contrato que supuestamente estoy trabajando en forma dependiente, pero en realidad soy independiente y viceversa. Y además podemos analizar el tema de los aguinaldos, el tema de las remuneraciones, la contratación de directores, gerentes, para no cometer contingencias ni del lado laboral y después que me venga una demanda laboral y tampoco la parte tributaria. Así que hoy, gracias a Paraguay TV HD Digital y nuestros auspiciantes y las empresas que apoyan la formalización de la economía, con ustedes, derecho laboral y su relación con el derecho tributario. No se olvide de ingresar a nuestra página web www.ruotti.com.py y descargue gratuitamente el índice de nuestras obras. ¿Y de qué hablamos hoy? Miren en pantalla, lo que estamos presentando hoy está contenido en nuestro próximo lanzamiento. Esa es la tapa de nuestro libro, Derecho Laboral y su relación con el derecho tributario. Si usted estaba buscando un código laboral actualizado, la ley de empleada doméstica, la ley de la función pública, esa cantidad de disposiciones que fueron modificadas desde el 2012, 13, 14, 15, hasta este año, algunas reglamentaciones, eso está en este libro próximo a lanzarse. Y justamente dentro de ese libro tenemos un capítulo número 6, que es el que vamos a tratar acá. Trabajador, dependiente o independiente. Y no solamente eso, yo, empleado, que le voy a pagar al trabajador, luego tengo que pagar renta personal, luego tengo que pagar IVA, luego tengo que pagar renta empresarial y muchos problemas que han surgido justamente al cierre del balance. Me sobra una caja enorme y esa plata yo no la tengo. O usted como empresario dice, pero ¿por qué mi contador dice que tengo que pagar 20 millones de impuestos, 30, 40 si yo no gané esa plata? Es justamente porque no pensamos que los pagos que nosotros hacemos tenemos que tener en cuenta la deducibilidad. Por eso hoy, forma de contratación de servicios personales, tratamiento de trabajadores dependientes o independientes. Y no olvide de darnos me gusta en nuestra fanpage Educación Tributaria Paso a Paso. Y si usted alguno de los programas no lo pudo ver, les recomendamos YouTube, en donde tenemos todos los programas, uno de los que más se vio, yo no sabía qué, y ahora debo pagar las consecuencias. Otro tema que se ha avisado ya justamente, atención, personas que alquilan inmuebles, cómo legalizar, todo eso hemos discutido aquí en Paraguay TV HD Digital. ¿Qué les parece si a la vuelta del corte empezamos ya a desarrollar esto? O contrato a alguien en forma dependiente o dependiente. O yo como trabajador, ¿cómo opto? Puedo ser dependiente, independiente, facturar con IVA, tener un contrato, tener aguinaldo. Siempre esos problemas, todo esto y mucho más, aquí en Educación Tributaria Paso a Paso.
Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruotti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros auxilios en la renta personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Muy bien, y ahora sí vamos a empezar a desarrollar estos temas. Fíjense que los mismos van a estar contenidos en un libro que ahora, casi a la fecha de edición, lleva casi 350 páginas y usted va a poder tener todos los modelos de contratos. Y quisiera agradecer justamente a nuestros colaboradores, especialistas y profesionales sumamente calificados en el derecho laboral, como lo son el profesor Joaquín Irún Grau y nuestro profesor Robert Marcial González, porque en realidad para hacer este libro, estos capítulos, sobre todo los que he desarrollado yo haciendo un doble juego de entre las disposiciones del derecho laboral y también el código, la ley tributaria y también el código civil, es necesario un conocimiento interdisciplinario. Así que una vez más, muchísimas gracias al querido Quinito, como lo llamamos, y a Robert también, por hacer posible este libro y compartir esto que vamos a ver ahora. Y nació justamente la idea de decir, bueno, ¿cuándo un trabajador es dependiente y cuándo un trabajador es independiente? ¿Y qué pasa con la deducibilidad de los gastos? ¿Cómo contratar? Y entre laboralistas y tributaristas y civilistas no nos ponemos de acuerdo porque no conocemos todas las reglas. Muchas veces, por ejemplo, es el propio trabajador que dice, no, yo no quiero que me descuentes 9%, vamos a hacer un acuerdo en donde vos me pagas un sueldo mínimo, 2 sueldos mínimos, y por eso vamos a aportar, y después yo me inscribo en IVA y entonces yo te facturo la diferencia con este impuesto, o dejámoslo más así. Pero ¿qué pasa? Cuando ese trabajador dependiente se retira o hay un conflicto laboral, le dice, no, yo cobraba por todo, y ahí voy a tener un problema laboral. Y otras veces es el propio empleador que le dice, mira, con este tema del IVA y la renta personal, yo te voy a dar todos los beneficios laborales, pero vos facturame solamente con IVA, porque a mí me sirve más, va a ser un gasto deducible, etc. Todo esto ha cambiado, ¿por qué? Porque ya sea trabajador dependiente o trabajador independiente, está regido por la renta personal. Y por otro lado también hay una relación de estos conceptos, que es lo que vamos a hablar. Y justamente en este libro, que ya voy hojeando acá nuestro material, nos preguntamos, pero ¿cuándo un trabajador es dependiente para la ley laboral o para el sistema tributario? Y este cuadro que estamos compartiendo es justamente el que pusimos en nuestro libro. Si aplicamos lo dispuesto en la ley 125, es decir, desde el punto de vista fiscal o tributaria, la diferencia entre trabajador dependiente o independiente se da si aporta o no al IPS. Por eso en nuestras clases, que valga la aclaración, le invitamos a que durante este mes de julio y agosto, la segunda convocatoria para nuestras maestrías, este hermoso lugar que estamos aquí pertenece al instituto donde estamos desarrollando hoy nuestro programa. Le invitamos porque es importante estos puntos, y todos los meses se pueden iniciar estas maestrías. Volvemos al tema.
si yo soy trabajador independiente, como dice nuestra lámina, me va a regir el Código del Trabajo. Yo tengo que aportar por el 100% al IPS o a otras cajas. Y sí, voy a contar con todos los beneficios laborales. Pero hay que ver eso, por el otro lado, el empleador, cómo va a poder deducir esto. Ahora, si soy un trabajador independiente, me voy a regir por el Código Civil. Necesariamente voy a tener que facturar con IVA si soy un profesional, porque todos los profesionales facturan con IVA. Y si voy a ganar más de 12 salarios mínimos durante el año, también voy a tener que inscribirme. Entonces, en muy pocos casos se va a usar la autofactura. Pero ahí, ¿qué pasa? No se cuenta con los beneficios laborales. ¿Y qué es lo que vale? Vale lo que dice la ley 125, vale lo que dice el Código Tributario, vale lo que dice el Código Civil. Yo puedo redactar el mejor de los contratos, que justamente lo tenemos en este libro, que lo que vale es la realidad. La realidad. Y eso, en términos laborales, esa realidad se llama elementos de subordinación. Eso significa, si yo cumplo órdenes, si yo marco la tarjeta, si yo recibo, tengo vacaciones, etc. Y a veces confundimos o hacemos una mezcla de queremos ser independiente para algunos casos, pero dependiente para otros. Por eso, el personal dependiente o independiente depende de la realidad. Lo que tenemos que hacer es, ¿soy verdaderamente personal dependiente o independiente? Miremos esta lámina. El personal dependiente real es el que tiene un contrato laboral que no necesariamente puede ser escrito. También se presume que vamos a leer el artículo 4 del Código Laboral. Ese aporta a IPS o a otras cargas. Ese sí tiene aguinaldo, ese sí tiene vacaciones, ese sí tiene beneficios laborales y se rige por este libro, por el Código del Trabajo. Pero el independiente, ese no puede tener uniforme, ese no debe cubrir, no debe marcar tarjeta, ese no recibe órdenes, ese sí me puede facturar o me debe facturar con IVA y en algunos casos, en muy pocos casos, autofactura. Pero si verdaderamente es una persona que no está clara su relación, va a decir, sí, pero yo quiero mi aguinaldo, sí, pero yo quiero mis vacaciones, sí, yo quiero mis beneficios laborales. Yo estoy trabajando para usted hace no sé cuánto tiempo con mi factura con IVA, pero sí quiero mis beneficios. Esos no tienen beneficios laborales y se rigen por el Código Civil y tributariamente lo que vale es la ley 125. Pero lo que más queremos hacer es la mezcla. Decir que somos dependientes por un lado e independientes por otro lado. Es como querer decir, yo soy casado cuando estoy en mi casa y soy soltero cuando salgo fuera de mi casa. Tengo un solo estado civil. Aunque acá me dicen, sí, eso yo digo. Bueno, lo mismo pasa en la tributación. No se puede ser soltero y casado al mismo tiempo. No se puede ser dependiente e independiente con el mismo empleador, porque voy a tener la triple consecuencia si verdaderamente se dan esos elementos de subordinación. Por un lado, voy a tener una demanda laboral. Por otro lado, me pueden demandar las cargas sociales. Por otro lado, la Subsecretaría de Estado de Tributación me puede impugnar el gasto y tengo un problema enorme. Vamos a ir comentando algunos problemas justamente que se dan en nuestros cursos. Por eso que cuando mis alumnos, por ejemplo, les digo cuál es la palabra clave para el derecho tributario, la ley 125, para decir si vos sos dependiente o independiente, aportar a IPS. Pero eso, y si yo le pregunto al profesor Irún
o al profesor Robert o a cualquier laboralista, le va a decir, o voy a los tribunales, me va a decir, no me importa que vos aportes o no aportes. Para mí lo importante son los elementos de subordinación, la realidad, porque eso es lo que dice el Código Laboral, como vamos a ir leyendo. Entonces, antes sí podíamos decir, vos aportás o no. Sin embargo, todo cambia. Y fíjense lo que está en nuestro material. Hay una ley 4933 del año 2013 que autoriza la incorporación voluntaria de trabajadores independientes, de empleadores, de amas de casas y trabajadores domésticos que tienen también ahora una regla especial para una afiliación voluntaria exclusivamente para recibir jubilación, no prestaciones médicas o asistenciales. Por eso yo puedo hacer un aporte al IPS con esta filosofía y para recibir jubilación, no prestaciones médicas o asistenciales. Por eso es que ahora lo que tenemos que decir, lo que vale es los elementos de subordinación. ¿Puedes redactar el mejor contrato o no? Puede ser que aporte a IPS, puede ser que no aportes a IPS, etc. Entonces, por otro lado, tenemos que ver del lado del empleador que va a ser contribuyente, o de IRAGRO, si es una actividad agropecuaria, o de IRASIS, si es una actividad comercial, industrial o prestación de servicios personales, e incluso ese empleador puede ser contribuyente a la renta personal. ¿Sabe usted cuánto le sale si ese pago que parece ser dependiente o independiente no cumple la realidad y me estoy equivocando? Quiero solucionar todo con factura, con autofactura o con inscripción en forma mezclada. A la vuelta del corte vamos a ver, porque también tenemos que analizar la deducibilidad del pago realizado. Todo esto y mucho más aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Emprendimientos Nora Ruotti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros auxilios en la renta personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Muy bien, y volvemos aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, recordándoles esto. Ingrese a nuestra página web www.ruoti.com.py. Muy pronto estará el índice para que usted descargue gratuitamente de este libro que tenemos en pantalla, Derecho Laboral y su relación con el derecho tributario. Y además, no solamente tendrá información gratuita, sino podrá preguntarnos por qué no usa para realizar sus consultas a través de nuestra fanpage y la vamos a tratar acá. Justamente me decía una persona, mire, yo había aceptado cuando nació el IVA, me dijeron que para no pagar era mejor simplemente dejar mi contrato laboral, me convenía más el IVA y resulta que ahora llevo 15 años en la empresa y me dicen que yo no tengo ningún derecho, siempre me daban vacaciones, etcétera. Es un problema grande porque no por simplemente
por la documentación uno es dependiente o independiente. Así que eso justamente es lo que tenemos que ir previendo. Y hablábamos de que no solamente es importante el tema de la realidad, los elementos de subordinación, sino yo como empleador necesito saber si va a ser un gasto deducible o no. Porque si soy contribuyente de IRASIS, un gasto no deducible representa 14,5%, mucha plata. Si soy contribuyente de IMAGRO, renta agropecuaria, un gasto no deducible representa 10%, como lo es también la renta empresarial, perdón, la renta personal. Y si soy o tengo accionistas no domiciliados en el Paraguay y tengo que pagar la remesa del 15% adicional, mi costo impositivo es 27,3%. Y por eso es que necesariamente debemos pensar de los dos lados de la moneda. Va a ser un gasto deducible el pago realizado. Y miremos nuestra lámina. Si se aporta el IPS, siempre va a ser deducible y va a ser una contratación en relación de dependencia. Ahora, si no se aporta a ninguna caja, ahí la renta personal y nuestro libro Primeros Auxilios en la Renta Personal juega un papel importantísimo, porque lo que se trata justamente es de premiar la contratación de personas inscritas en la renta personal. Le pregunto a usted que nos está escuchando y maneja su empresa, ¿usted sabe cuántos de sus proveedores de servicios están inscritos en la renta personal? Porque fíjense, si yo le contrato a un abogado, a un contador, a una persona que me va a prestar servicios personales en forma ocasional y me factura con IVA, siendo contribuyente de renta personal, 100% deducible. Pero si yo le contrato a una persona que no es contribuyente de renta personal, el pago va a tener una limitación en la deducibilidad. Ejemplo, un gerente independiente. El próximo programa, porque este no nos va a dar el tiempo, vamos a hablar justamente de el personal superior. Y ahí es que necesitamos saber si estas personas son o no contribuyentes de renta personal para saber en caso de la contratación de independientes si va a ser 100% deducible. Pero el gran problema está quiénes se consideran trabajadores independientes. Hay algunos casos dudosos que los profesionales del derecho laboral, el profesor Irún y también el profesor Robert, nos dicen, bueno, hay algunos casos que no se entienden muy bien. Por ejemplo, visitadores médicos o, por ejemplo, personas que venden y son comisionistas o corredores de seguros o regentes de farmacia o un profesional que es profesional, contador, abogado, pero viene todos los días, usa uniforme, ese tipo de cosas no se entiende muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta el verdadero trabajador independiente. Ese trabaja, como dice nuestra lámina, fíjense, por cuenta propia. No recibe órdenes. Pero así también llega diciembre, no cobra aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene beneficios laborales, aunque esté trabajando con una sola persona, si verdaderamente es independiente. Ese sí me va a facturar con IVA. O en el caso que no me facture con IVA porque no es contribuyente de IVA, caso muy raro que hablamos también acá, no haga uso y abuso de la autofactura, que también tuvimos ya un programa sobre eso, podría en ciertos casos documentar con autofactura. Pero veamos un caso. Una persona que me viene a prestar un servicio de publicidad. Una persona que me viene a prestar un servicio de lavandería, un servicio de transporte.
es una persona física, pero eso es un servicio personal y ahí tenemos que ir para la ley tributaria. Servicio personal es cuando es más importante mi trabajo y no se requiere capital y trabajo. Por eso en el libro justamente mencionamos cuáles son los servicios empresariales que, aunque sean prestadas por una persona física, corresponden a las unipersonales, y le leo alguno de ellos. Reparación de bienes en general, discotecas, carpintería, seguros, intermediación financiera, transporte de bienes, arrendamiento de bienes inmuebles. Algo que se da normalmente es justamente también vigilancia, pompa fúnebres, publicidad, construcción, lavado, limpieza. Eso está en el artículo 4. Miremos otra vez nuestra lámina. Entonces, tenemos que ver qué es un servicio personal y qué es un servicio empresarial, que sí tiene otras reglas, y directamente existen también casos en donde el servicio es empresarial. Y por otro lado, ¿quiénes serían verdaderamente independientes? Y hay un listado que nos da el código en la ley tributaria que me dice: son normalmente personales, servicios personales independientes, todas las personas que no cumplen órdenes, que trabajan por su cuenta, sean profesionales o no. Los que realizan cualquier tipo de artes y oficios. Los empleados de la administración pública que no cobran que no tienen una asignación en el presupuesto, sino que trabajan en calidad de contratados y no aportan a la caja fiscal. Y un tema muy importante es personal superior, porque así como no puedo ser dependiente o independiente, no puedo ser personal subordinado y personal superior al mismo tiempo. Es como querer ser empleador y patrón al mismo tiempo, y ahí también se dan los errores. Ahora, lo más importante es recordar lo que dice nuestro Código Civil. ¿Por qué? Porque para el Código Civil no importa esto que dice la ley tributaria. Lo que importa es esto que dice el artículo 1. Este código tiene por objeto establecer normas para regular las relaciones entre los trabajadores y empleadores concernientes a la prestación subordinada. Y justamente lo que tenemos que ver, elementos de subordinación. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? Para la ley 125 lo que importa es cómo facturás, lo que importa es si aportás o no al IPS, si sos contribuyente de renta personal. Para el Código Laboral, el elemento de subordinación y la retribución. Y claramente dice quiénes están sujetos al presente código. Y lo tenemos en nuestra lámina. Si tienen los beneficios laborales y deben ser dependientes, los trabajadores intelectuales, manuales o técnicos en relación de dependencia y que se cumplan los elementos de subordinación. Los profesionales de institutos de enseñanza privada y quienes ejerzan la práctica deportiva o profesional. Los sindicatos de empleadores y trabajadores del sector privado. Ahora, los demás trabajadores del Estado que, ya sea de la administración central o de los entes descentralizados, de las municipalidades, departamentos, van a estar regidos por una ley especial. Y justamente el artículo 19 del Código del Trabajo dice, mira, no es que me importa tanto tu contrato, si tenés contrato o no, lo importante es esa palabra clave, elementos de subordinación. Y miren, se presume la existencia de un contrato de trabajo entre aquel que da el trabajo o realiza un servicio y quien lo presta. No importa que yo venga una vez por semana, no importa que yo directamente no use uniforme, o no importan ciertas condiciones diferentes a la realidad. Cualquier
hecho que demuestre que nosotros teníamos una relación laboral, aunque no teníamos contrato, y es la peor cosa que puedo decir, no tengo contrato, se presume que si yo acepto que una persona venga a trabajar una vez por semana, hay una relación de dependencia y elementos de subordinación. Y esos elementos de subordinación tienen diferentes aspectos. No es fácil distinguir cuál es en ciertos casos. Entonces, ¿qué les parece la vuelta del corte? Vamos a analizar los elementos de subordinación de acuerdo al Código del Trabajo y vamos a ver, por ejemplo, que no importa cómo se llame la remuneración. Puedo poner la remuneración que sea sueldo, gratificación, bonificación. Lo que importa son justamente diferenciar bien si tiene los beneficios del Código del Trabajo porque se dan esos elementos de subordinación o no. Pero no se puede ser blanco y negro al mismo tiempo. Acá no hay gris. Así que a la vuelta del corte seguimos aquí en Educación Tributaria paso a paso. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruoti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Muy bien, y continuamos en Educación Tributaria paso a paso, recordando nuestro lema: el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Así que invitamos a nuestros diplomados, maestrías y especializaciones para cualquier profesional de cualquier rama que desee conocer a profundidad el derecho tributario, también nuestra maestría y diplomado en derecho laboral y estas cuestiones. Y miremos esta lámina que justamente forma parte de nuestros módulos. No es tan difícil determinar porque se puede dar el blanco y el negro y el gris, y hay lugares donde no es 1 más 1, 2. Estos elementos de subordinación que me dan la condición de dependiente pueden ser diferentes. Miren esta lámina, de acuerdo a las expresiones de otros libros que hemos escrito justamente con el doctor Irún. Estos elementos de subordinación son varios: técnica, jurídica, económica, jerárquica, social, y no es que uno vale más que otro. Miren, voy a ir leyendo lo que dice nuestro libro. Bueno, lo primero que se debe analizar es la condición técnica. Si cumple órdenes o no cumple órdenes del empleador. Yo puedo ser supuestamente independiente, pero yo llego a la oficina y me dan todas las órdenes. Ese es un punto a favor de la dependencia. Pero, por el contrario, si yo soy un profesional técnico, que conozco, especializado, entonces difícilmente me den órdenes, y ese es un punto en contra de la dependencia, es decir, a favor de que trabajo en forma independiente. Luego, algo importantísimo, el elemento de subordinación jurídica, la condición jurídica.
si verdaderamente se tiene o no poder de decisión, porque muchas veces yo tengo el título de gerente, tengo el título de director, pero resulta que no tengo ni un solo poder de decisión. Entonces, la pregunta, ¿tiene poder de decisión? ¿Puede firmar contratos? ¿Tiene amplias facultades o no? Sí, tengo poder de decisión, eso es un elemento en contra de la subordinación, porque tengo poder de decisión. Me decía justamente en uno de los seminarios que estuvimos en Ciudad del Este la semana pasada, una persona: yo soy miembro del directorio desde hace 15 años. Es una empresa extranjera, yo soy presidente, tengo todos los poderes de decisión y ahora me vienen a despedir. Pero yo creo que soy dependiente. ¿Tenés poder de decisión? ¿Te mandaban? ¿Cumplías horario por imposición o directamente vos venías a la hora que querías porque tenías que cumplir esa tarea? Difícilmente se gane ese juicio laboral porque es la persona que representaba a la firma en todos los casos y tenía 100% el poder de decisión, y eso consta en todas las actas. Entonces, o sos personal superior o sos dependiente, pero no podés ser personal superior y dependiente al mismo tiempo. Otro de los elementos es justamente la condición económica. Vos dependés exclusivamente del sueldo. El trabajador tiene otros ingresos. Si solamente se depende del sueldo, es un punto a favor de la dependencia. Sos dependiente aunque factures con IVA y aunque no aportes IPS. Otra cosa importantísima que tenemos también en nuestra lámina es analizar la posición jerárquica. Siempre hay un organigrama. ¿Qué lugar ocupas en el organigrama? ¿Estás dentro de una de las áreas con poder de decisión? Entonces, difícilmente seas un personal dependiente, porque justamente el Código Laboral dice: si vos sos personal superior, si tenés poder de decisión, si estás en el punto máximo, el Código Laboral no te rige a vos. Y luego, ahí también se debe analizar la condición social. Si están alcanzados por algún tipo de protección, por ejemplo, beneficios laborales, aguinaldo o figuras que se usan en el Código Laboral. ¿Tenés esa protección? Este último elemento es el único que por sí solo puede determinar que seas dependiente y que entonces sí puedas reclamar los beneficios laborales. Recordar que, de acuerdo a lo que dice el artículo 79 del Código del Trabajo, si hay dudas sobre la interpretación o la aplicación de la norma, te rige la presunción a favor del trabajador, que es justamente dependiente y tiene los beneficios. Por eso, muchos empleados dicen: yo prefiero aportar al IPS por salario mínimo y la diferencia facturar, y así tengo los beneficios de la ley laboral y del IPS. Esto está en nuestro libro y lo tenemos ahí en la lámina. No es así. Hay que definirse de acuerdo a estos elementos de subordinación. Otros empleadores dicen: ¿para qué vamos a estar regalándole plata a IPS? Yo tengo que poner 16,5, vos tenés que poner 9. Vamos a hacer un contrato privado en donde me vas a facturar con IVA, pero lo mismo yo te voy a reconocer los beneficios laborales. Ninguna de estas situaciones es legítima. Se es verdaderamente independiente porque predominan los elementos, no predominan, mejor dicho, los elementos de subordinación, o se es independiente, se debe aportar las cajas y cumplir con las disposiciones del trabajo. Y reiteramos, aunque se usa muchísimo un sueldo fijo y luego comisiones con factura con IVA, no se puede ser.
trabajador dependiente o independiente con el mismo empleador, salvo algunos casos estipulados. También es importante cuidar la terminología, no tenemos que equivocarnos. Para eso, nuestro trabajo analiza, bueno, vamos a ver cuál es la terminología utilizada. Y tenemos que tratar de determinar esto. ¿Qué es un salario? Esto está en el artículo 227 del Código del Trabajo. Y me dice, salario es la remuneración, sea cual fuese su denominación o método de cálculo. Yo, por ejemplo, te puedo pagar el salario en especies, te puedo pagar una parte del salario, no toda, una parte del salario dándote vivienda que pueda evaluarse en efectivo debida por un empleador a un trabajador en virtud de los servicios u obra que éste efectúa o debe efectuar de acuerdo al contrato de trabajo. No usemos la palabra salario para poner en ninguna factura. Ahora, sueldo y comisiones, sí, de acuerdo al artículo 51 del Código del Trabajo, constituye una modalidad o forma de pagarse la remuneración prevista en el contrato. Y hay diferentes tipos de contrato. Se da mucho, esto tenemos un capítulo aparte, comisionista dependiente o independiente. Pero el contrato no simplemente puede ser por un sueldo fijo, sino también puede ser un contrato a comisión. Entonces, la comisión, de acuerdo al artículo 51 del Código del Trabajo, que tenemos en pantalla, de acuerdo a la forma de pagarse la retribución. El contrato de comisión es aquel por el cual se pacta la retribución en un porcentaje de las ventas o cobros por cuenta del empleador, pero eso no puede ser menos del mínimo legal. Y luego están las bonificaciones y gratificaciones. Estas bonificaciones y gratificaciones son beneficios económicos consistentes en cierta suma de dinero que el empleador concede en forma excepcional. Y mucho cuidado porque a veces lo excepcional da derecho adquirido para que se vuelva habitual a sus trabajadores por razón de sus servicios prestados en forma directa o indirectamente. Y el aguinaldo, última figura que tenemos ahí en nuestra lámina del artículo 243, es la remuneración anual complementaria equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones devengadas durante el año calendario a favor del trabajador en todo concepto. El aguinaldo, yo tengo que calcular salario, horas extras, comisiones, etc. Entonces, yo digo que soy independiente. Tengo mi factura con IVA, pero llega diciembre y quiero un aguinaldo. Yo digo que soy personal superior, soy gerente. Entonces, llega fin de año, pero yo también quiero mi aguinaldo. A la vuelta del corte, esta lámina. Los trabajadores independientes pueden recibir aguinaldo. Todo esto y mucho más en Educación Tributaria Paso a Paso. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruoti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal.
redactada en términos fáciles y sencillos que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros auxilios en la renta personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Muy bien, y continuamos en educación tributaria paso a paso, desarrollando parte del próximo libro, Trabajador Dependiente o Independiente, que usted va a poder tener todos los modelos de contratos laborales muy pronto, mientras le damos los primeros auxilios, como dice nuestro libro de impuesto a la renta personal, pero usted va a tener todo esto en este material que en realidad me lleva bastante tiempo escribirlo, pero estoy por terminar. Y en el mismo contestamos sus preguntas. ¿Un trabajador independiente puede recibir aguinaldos? No, no y no. Yo puedo negociar, siendo personal superior, que voy a recibir una remuneración adicional, pero esa remuneración adicional está grabada por IVA y también está grabada por renta personal, porque ahí está el tema. Todo esto se relaciona con la renta personal. Este mes de julio mejor dicho, ha terminado el plazo que tienen las empresas para informar las remuneraciones pagadas. Y ahí, por las consultas de los clientes, por las consultas de los alumnos, dicen, ¿cómo hago? Porque yo tengo que ver a Juan Pérez, él está en IPS, pero también me factura con IVA. ¿Dónde voy a declarar? Y es justamente eso lo que el fisco pretende demostrar, o sea, llegar a tener la información que usted misma tiene que presentarla para decir, ¿pero cómo? Juan Pérez me figura como dependiente con 2 salarios mínimos, pero también me figura como independiente con comisión. No se puede. Pero ¿cómo? Si acá presentó en su liquidación de renta personal Juan Pérez, contribuyente de IVA, aguinaldo en exento. Entonces, aguinaldo es una figura del Código Laboral. Y lo peor del caso es que si yo firmo, soy independiente y firmo aguinaldo, vacaciones, son elementos de subordinación y figuras del Código Laboral que sí me dan, verdaderamente el empleador está reconociendo que directamente soy un personal dependiente. Así que mucho cuidado. Y ahí por eso no hay que equivocarse en la conceptualización. Y veamos esta lámina. Hay trabajador y prestación de servicios personales. Trabajador, usamos la palabra para la persona física que presta servicios personales en forma dependiente. Este se rige por el Código del Trabajo y está sujeto a la realización de los aportes al régimen de seguridad social. Y las remuneraciones pueden llamarse salario, pueden utilizarse bonificaciones, puede llamarse comisión, pero siempre es el trabajador dependiente. Y la palabra prestador de servicios personales hace referencia a la persona física que presta servicios personales en forma independiente. Ahí se va a regir por el Código Civil y las disposiciones de la Ley 125 relativa al IVA y también la renta personal. Aunque normalmente la remuneración recibe el nombre de honorarios, incluye cualquier tipo de pago en especies, incluso viáticos, gastos de representación y otros cargos y otros montos sin cargo a rendir cuenta. Pero si soy independiente, no puedo usar la palabra aguinaldo, etc. Por eso es muy importante
cuando yo voy a contratar a alguien y quiero usar eso como gasto deducible, en primer lugar, verificar en qué está inscrita esa persona en el RUC. Hoy eso es sumamente fácil. Con el número de cédula de identidad, yo puedo verificar qué obligación tributaria tiene esa persona. Porque si es contribuyente de renta personal, a mí me súper conviene como empleador porque voy a poder deducir 100%. Si es contribuyente de servicios personales, eso se encuentra grabado por renta personal y podría considerarse que integra relación de dependencia si es que se dan esos elementos de subordinación. Ahora, si yo estoy inscrita como renta empresarial, estoy inscrita en IRASIS y en IRPC, además del IVA, yo misma estoy diciendo lo que yo hago no es servicio personal, es un servicio empresarial porque soy comerciante. Entonces, difícilmente se pueda considerar que esa persona es dependiente porque lo que está haciendo es ejercer un comercio. Al considerarse empresarial, no es posible integrarla en una relación entre trabajador y el empleador, aunque sea prestado entre las mismas partes. Esta recomendación la hacemos para el tema del comisionista, que es tratado en otro capítulo. En definitiva, cuando voy a contratar a alguien, tengo que tener en cuenta los elementos de subordinación, tengo que tener en cuenta si el gasto va a ser deducible para mí, tengo que tener en cuenta cuáles serían mis contingencias. Y vamos de nuevo a los gastos deducibles. Para el personal en relación de dependencia que aporta a un seguro social creado o admitido por la ley, todo va a ser deducible. No hay ningún problema. Los gastos van a ser totalmente deducibles. También van a ser deducibles los aportes obligatorios al IPS o a otras cajas, más todos los beneficios laborales otorgados a los trabajadores. Ahora, hay casos que no se aporta a un seguro social, como por ejemplo es el caso del jubilado, que ya aportó todo y es vuelto a contratar. Ese jubilado que ya aportó todo es vuelto a contratar, se debe contratarle en relación de dependencia si cumple los elementos de subordinación. Y lo mismo, el gasto va a ser deducible y tenemos justamente dictámenes también sobre el jubilado vuelto a contratar. Ahora, otra cosa es fijarme si la persona que yo contrato en forma independiente es o no contribuyente de renta personal, porque son deducibles siempre que tales pagos formen parte del monto que él declara en su renta personal, tema que lo hemos analizado también aquí en primeros auxilios en la renta personal. Por eso es que hay que tomar en claro, justamente tener en cuenta esas cuestiones. Recuerden, para la deducibilidad de las remuneraciones personales, el aporte patronal que tenemos en pantalla, que en total es 16,5%, se debe hacer sobre 100% de lo pagado. Y el aporte obrero del 9% también no se puede hacer mitad IVA, mitad renta personal. Pero además, antes mucha gente quería inscribirse en IPS para tener los beneficios laborales, las cargas de seguridad social y también los beneficios de salud, jubilación, etc. No siempre por el hecho de que aporte ya va a ser deducible. Se tiene que prestar un efectivo servicio. No puede ser una persona que dice que es dependiente, pero no aparece en la firma. Si solamente se realizan aportes, pero en realidad un trabajador, yo le puse nomás ahí para que pueda estar en IPS su hijo,
o su señora, no se puede hacer. Tiene que figurar en la planilla del trabajo. Esta es una de las pruebas exigidas para la deducibilidad del gasto. Se tienen que realizar todos los aportes y en caso de que el mismo esté exonerado, que es el caso de los jubilados vueltos a contratar, tiene que estar esto también en la constancia correspondiente. Por eso, esto es muy, pero muy complicado. El Código Laboral excluye al personal superior. Y miren esta lámina. Directores, gerentes, ejecutivos, personal superior de la empresa, ¿cómo le contrato? ¿Son dependientes, son independientes, reciben aguinaldo, etcétera? Eso lo vamos a tener que tratar en el próximo programa porque me están indicando que hemos llegado al corte. Recuerde, estos temas son de mucha importancia. Quisiera agradecer a las chicas y los muchachos de Osvaldo Bucci que me peinan, que me maquillan y por supuesto agradecerle a usted que está ahí 10 años de nuestro programa Educación Tributaria Paso a Paso, primera edición de nuestro programa, domingo a las 22 horas y su repetición martes a las 23. Muchísimas gracias, hay muchísimo que aprender. Recuerde, el libro Primeros Auxilios en la Renta Personal es un libro que está expuesto para usted y en términos claros y sencillos también toca estos temas que hoy estamos tocando. Y la próxima semana me quieren contratar como gerente, como director, me quieren sacar como personal dependiente y ahora ser director. Elementos de subordinación para el personal superior. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Este programa fue presentado por Grupo Empresarial Nora Ruotti, con los auspicios de Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Estudio Nora Ruotti Asociados, asesoría empresarial integral, Paraguay TV HD.